Entonces, como les decía recién, vamos a comenzar una segunda etapa de nuestro módulo donde vamos a ver un tema como más normativo que tiene que ver con el reglamento interno y con también conocer un poco lo que son los significados cuando escuchamos la palabra RICE. RICE es el reglamento interno de convivencia escolar, porque los colegios tienen sus reglamentos internos, pero vamos a hablar de un área mucho más específica que tiene que ver con la convivencia y los protocolos de actuación que se deben tener en cuenta ante ciertas situaciones. Y como les dije en un inicio, antes de comenzar a grabar, les voy a compartir un video y vamos a como iniciar como un conversatorio para ir profundizando algunas cosas que conversamos la clase pasada y que por lo que me dijeron también han conversado en los módulos anteriores que tiene que ver con el convivir, el mediar, el tema de lo que se debe, lo que no se debe hacer o cómo intervenir. Ya, la idea es que podamos hacer un poco de conversatorio desde, obviamente, sus propias experiencias y lo que hemos hablado, hablamos el módulo, la clase pasada, y lo que ustedes también conocen desde sus áreas o lo que han conversado en otros módulos, de lo que ustedes ven aquí, en en esta noticia, que en fracción de menos de un minuto nos cuenta una realidad que no es extraña para muchos hoy en día, de dos estudiantes de 13 y 14 años, estamos hablando de alumnas que están entre octavo, primero medio, es decir, séptimo, octavo también, que se pelean a las afueras del colegio. Desde su experiencia, desde sus saberes o desde lo que ustedes creen, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en los colegios con los alumnos, que nos lleva a ver este tipo de escena? Voy a dar una opinión. ¿Se Sí, escucha? sí, la escucho, Carolina. ¿Qué es lo que, o sea, yo creo que ha sucedido siempre, pero los motivos eran otros. Yo creo que cuando nosotros estudiábamos, cuando éramos chicas, también más de alguna vez vimos alguna pelea, no con la violencia quizás de hoy. No sé, a lo más también uno se enemistaba con su amiga si le gustaba el mismo niño. Yo creo que sí, eso lo viví también. Pero el, eh, hoy hay muchas cosas que están permitidas y que en los colegios no se pueden hacer nada, no pueden hacer nada, están muy atados de mano los colegios, sobre todo en estas situaciones, porque muchas veces uno ve, los niños se golpean, llega el papá, llega la mamá, golpea a los profesores, entonces una cosa, ¿quién toma la última decisión o qué se puede hacer en estos casos? Que de verdad es súper grave lo que está ocurriendo, es súper grave. Entonces yo pienso que partimos de la casa, luego los niños permanecen todo el día en el colegio, eh, hay cosas que los profesores, el director o quien esté ahí no puede hacer más. Y como estaba en el video, los tienen que sacar del colegio. Se tienen que cambiar muchas veces de ciudad, porque además son amenazados por la familia. Entonces, está muy complejo, muy complejo. Y en eso estamos nosotras las que se supone vamos a trabajar o algunas compañeras que ya están trabajando. ¿Cómo, cómo podemos, eh, cómo podemos abordar estas situaciones en ese minuto? ¿Qué es lo que debemos hacer y no hacer también? Eso, para no alargar tanto, porque es un No, tema súper largo en realidad. súper bien, Carolina. Tocaste varios puntos que los vamos a ir Ujú, desarrollando. Em, pero antes de que yo voy anotando las cosas que me van haciendo ruido y que ujú, obviamente las vamos a enlazar, pero ¿quién más quiere dar una opinión? Porque la idea es que podamos aquí conversar las que estamos, somos 8 personas las que estamos aquí. ujú. Vicky, Cintia, Beatriz. Bueno, yo llevo a 4 años en un colegio y no me ha tocado vivir esta situación, otro tipo de discusiones, de pelea. Mi escuela es de puros varones, Mm. no hay niñas.
Pero si lo pensáramos en esto al revés, que fueran varones, ¿le ha tocado presenciar o vivir o tener que intervenir en algún tipo de acciones violentas como este tipo? Sí, 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 porque los niños están más agresivos. No sé si será por producto de la pandemia, pero cuando regresaron más agresivos, ahora vuelta de vacaciones también más agresivos. En algunos casos no se les puede decir nada. em, no hacen caso en el sentido de que si tocan el timbre, de que vayan a la sala, o cuando tocan el timbre para el recreo, que salgan de la sala, cosas así. Es como decir que se ha perdido un poco, o se ha perdido, no un poco, se ha perdido esta visión normativa, una, el respeto hacia la autoridad y hacia lo que se debe hacer. Claro, Ya, Ujú. sí. sí, lo comparto. En la hora de almuerzo se tiran antes se tiraba la comida, ya son las bandejas enteras. Y lo que pasa es que cuando se les llama el apoderado, le llaman el apoderado en la parte, digamos, de la oficina, el ayudante de aula, el profesor. El apoderado pregunta, ¿le pegaste a algún compañero? No, solo le rocé. Pero si él le llega a pegar a algún adulto, el apoderado es como si no le pega al niño, da lo mismo lo que haga con el adulto. Eso. Ya. Gracias, gracias, Beatriz. ¿Alguien más quiere compartir o dar su opinión? Como nos decían Carolina y Beatriz, hay un cambio en post pandemia que tiene que ver cómo nosotros resolvemos los conflictos, cómo las personas resuelven los conflictos. Y una de esas es estas conductas agresivas que son validadas entre los pares. Si se dan cuenta en el video, no están peleando solas. Hay un grupo de personas, aunque están fuera de la escuela, a las afueras de la escuela, hay un grupo de alumnos que observa y graba esta situación. Pero nadie interfiere, nadie eh, tiende a separarlas, aparte de que un niño toma a otra niña que se suma y a darle patada a la que está en el suelo, eh, porque al fin y al cabo todos consideran o que es correcto, o que en realidad no es problema de uno, o que en realidad es algo común y que en realidad es más entretenido grabarlo y después subirlo a las redes. Como decía Carolina, antes sí existían situaciones complejas en la escuela, sí se agarraban a pelear, sí peleaban por algunos motivos específicos, eh, y la acción de la escuela era mucho más restrictiva, es mucho más sancionatoria. Las personas eran expulsadas, los alumnos si no tenían cambios y seguían con las mismas conductas, se les ponía condicional y después se le caducaba la matrícula. Eso era lo que veíamos nosotros en los tiempos cuando nosotros estudiamos, pero había un respeto hacia la autoridad y hacia la norma. Y uno era temeroso de esa autoridad y de lo que podía pasar. Hoy en día nos encontramos con realidades como la que vimos en el video y a veces son peores, que es un video que vamos a ver un poquito más adelante. Y, y lo que se espera es que exista un cambio real. Hablábamos la clase pasada sobre que tiene que haber una cultura preventiva. La convivencia escolar no solamente es una reacción hacia una acción realizada que va contra el reglamento interno de una escuela o contra la forma de funcionar, el sello, la misión y la visión que tiene una escuela, sino que también es preventiva. Es decir, que cuando nosotros observamos que hay un grupo de alumnos que observa, que avala, que incentiva, que celebra este tipo de conducta, nos estamos dando cuenta que la etapa preventiva no se ha realizado. Porque no es solamente sancionar a aquellos
que tienen la conducta agresiva, sino que también poder abordar a todos aquellos que presenciaron esta acción. Aquí dice el director de la escuela, dice que en realidad lo importante es trabajar con la familia y no tomar decisiones unilaterales, porque la decisión de los padres después de ver este video que se masificó en las redes fue sacar a sus hijas del establecimiento donde habían estado siempre. Un compañero decía, desde kinder han tenido problemas. Y estamos hablando de niños que están en séptimo octavo, es decir, si estaban desde kinder y han tenido problemas, significa que no ha existido una intervención a esas relaciones afectivas y sociales que se dan dentro de la escuela. Porque si se generaban desde que eran pequeñas y se han seguido dando, y obviamente a medida que vamos creciendo tenemos más fuerza, tenemos otra forma de actuar, tenemos ya nuestra personalidad ya está mucho y nuestro carácter está mucho más asentado y enraizado en nosotros, significa que nunca se hizo un trabajo preventivo. Y llegamos a que al final, por una razón X, en esta situación es un pololo, pero en una situación X, nos sentimos que la forma de solucionar los problemas y los conflictos es a través de los golpes, y no es a través de un intermediario o a través del diálogo. Entonces, eh, ¿qué pasa hoy en día? Como decía Beatriz, la forma de actuar de los niños en lo cotidiano es a través de la agresión o de a través de saltarse la norma o el reglamento o el protocolo. Ya no se lanza la comida, se lanza la bandeja. ¿Y cuál es la mirada del apoderado? Es minimizar la acción, es minimizar la conducta agresiva. Si no le pegaste a nadie, no importa, pucha, ya vamos a hablar con él. Si no le pegaste a un profesor, ya está bien, voló nomás la comida. Pero no, ahí es donde nosotros tenemos que parar. Y cuando dicen tenemos eh, que los colegios están atados de mano, hoy en día no es así. Obviamente que siempre se busca resguardar el bienestar del niño, de la niña y del adolescente. Siempre los protocolos van a ir en resguardo que ellos no pierdan sus procesos educativos, por eso no se les expulsa, no se les quita la matrícula. Si la falta dentro del protocolo no es grave, no es llegar y decir, usted se va para su casa y vea qué hace. El colegio, la escuela, los docentes y todos aquellos que son parte de la comunidad tienen que hacerse cargo, tienen que buscar las medidas reparatorias para que exista una sanción X, pero que los niños y niñas, jóvenes y adolescentes sigan en la escuela, sigan siendo educados, sigan en espacios protegidos. Pero los protocolos están hechos para que exista una respuesta de parte de los colegios y los colegios no hagan vista gorda ni tampoco se encuentren atados de manos. Y es ahí donde entran los reglamentos de la actualidad desde el Ministerio y la Superintendencia. Y cómo nosotros lo llevamos a cabo significa que nosotros somos rigurosos del debido proceso. Es decir, dentro del protocolo, durante el almuerzo, si un niño lanza una bandeja, tenemos que intervenir. Y esa intervención está puesta en un protocolo X que tiene un paso a seguir. Y no solamente citar al apoderado, sino que hacer un trabajo profundo con la comunidad en sí, haciendo que todos entiendan que somos corresponsables de lo que sucede dentro de la escuela. Y dentro de la escuela no es de la reja hacia adentro, sino de lo que sucede también fuera de la escuela. No porque cruzó el umbral de la escuela y la reja, lo que sucede ahí para adelante es problema de los demás. No es así, porque nosotros y los alumnos somos parte de una comunidad y tenemos que tener formas de comportamiento adecuado. Y esa palabra adecuado o normal o deseado está dentro de la normativa que tiene que tener la escuela en su reglamento interno. Desde cómo vamos vestidos, desde cómo vamos peinados, desde, eh, desde cómo hablamos, cómo nos referimos a los otros, cómo controlamos las redes sociales, cómo nos comunicamos con los profesores.
cómo se van dando las relaciones humanas dentro de la escuela, tal cual como está el tema de la asistencia. Si usted tiene menos del 85 o del 75%, puede repetir de curso, o si usted no da una prueba, tiene que llevar un certificado médico, o si usted no se presenta, tiene que venir después al día siguiente con su apoderado. Eso es lo básico que tiene un colegio, pero desde ahí hacia arriba tenemos que crear protocolos donde, donde todos seamos responsables y también le demos responsabilidad al alumno. Entonces, por eso que yo quería mostrarles un poco este video que podemos encontrar mucho en las redes, donde se golpean y donde otros avalan la conducta. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la norma y un poco de lo que es reglamento interno y cuál es su importancia dentro de la escuela, para que uno entienda que no está atado de manos. Hay cosas que podemos y no podemos hacer. Hay cosas que debemos y no debemos hacer o decir. Pero eso está estipulado y ese reglamento debe, como dijimos en la clase pasada, debe ser conocido por todos. Y yo al publicarlo o al entregarlo o a uno al sumarse a un proyecto educativo, también está asumiendo sus normas y sus reglas. Entonces, pues es como cuando una ley, un decreto de ley se publica en el diario oficial. Si usted la transgrede, uno no puede decir es que yo no la leí, es que ya está publicada. Cuando ya está publicada es legal y es entendida como sabida por todos. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, Entonces ahora les voy a compartir lo que dice nuestro PPT de hoy. Hoy día vamos a ver las normas de comportamiento óptimo en el ambiente educacional, es decir, lo que esperamos que se dé. Eso es cuando hablamos de óptimo. Es como decir lo más esperable y lo que nosotros esperamos que se dé dentro de un ambiente educativo, educativo formativo. Porque el educativo no solamente estamos hablando de desde lo pedagógico, sino que también tiene que ver con lo valórico y lo actitudinal. ¿Ven bien lo que está en el PPT? Sino para agrandarlo un ¿Se poquito. puede agrandar un poquito, Eso por vamos a ver. favor? ¿Ahí? ¿Se ve mejor ahí? Lo que yo les decía anteriormente, existen normas y protocolos. La definición de norma y protocolo se enmarca como uno de los principales ámbitos en la gestión del clima de la convivencia, desde su rol institucional. Es necesario tener un sistema normado, es necesario tener formas de comportamiento, formas de actuar, formas de evaluar, formas de llevar una entrevista, formas de hablar entre los pares, formas de comunicarnos con nuestra dirección. Tiene que existir un conducto regular. Y cuando nos referimos a protocolos, son los pasos a seguir en cada una de estas funciones. Cada una de estas normas tiene un protocolo y una forma de hacer las cosas. Los establecimientos que presentan un clima social nutritivo en general cuentan con normas y protocolos de comportamiento que expresan de manera nítida los límites de lo permitido. Es decir, que los límites están claros para todos. No es que yo lea algo como cuando uno lee, por ejemplo, la Constitución. Y uno lee, por ejemplo, lee un decreto de ley que está escrito por abogados y de repente ese lenguaje no es claro, no entendemos qué quiere decir o qué quiere hacer. Y habla del inciso 12, que la modificación, que el decreto, del decreto 43. Nosotros lo que tenemos que hacer en un protocolo dentro de una escuela es que tiene que ser claro para todos. Todos lo que leemos y compartimos esta normativa dentro de la escuela, este reglamento interno, tiene que tener un lenguaje claro donde todos comprendamos cuáles son los límites de lo que está permitido y lo que no está permitido dentro de la comunidad escolar. Asimismo, algunos cuentan con decálogos
contratos o normas por ciclo académico, por nivel o por curso, los cuales buscan promover una adecuación en la etapa de desarrollo psicosocial de los estudiantes, una integración de la individualidad y en algunos casos la participación de los propios estudiantes en la definición de las normas. Porque obviamente, también lo habíamos conversado, no es lo mismo una norma para un niño de 7, de 8, de 5, que un niño que tiene 10, 14, 17. Entonces tenemos que estar, las normativas tienen que estar adecuadas según la etapa de desarrollo en que se encuentran los niños, las jóvenes y los adolescentes. Y obviamente también encuentran, muchas veces nosotros enunciamos ciertas cosas lo que es llamado un decálogo. Es decir, existe una serie de punteos que nos dicen cómo debemos comportarnos o qué nos va a estar permitido dentro de la escuela. Y eso tiene que estar a vista de todos y tiene que ser conversado de forma normal y cotidiana dentro de la escuela. De tal manera de que uno lo interiorice y lo haga parte del comportamiento diario que tiene dentro de la escuela y fuera de ella. Y obviamente nosotros lo que hacemos es promover el buen trato, es promover una cultura, eh, una cultura de bienestar social. Y también tenemos que generar espacios, cuando hablábamos antes del consejo escolar, hacer un llamado a que los estudiantes también sean parte de la definición de esas normas. Si ellos no están de acuerdo con alguna de las normativas, tengan los espacios y los conductos para hacerlo saber hacia, por ejemplo, la dirección, hacia el profesor, hacia el tutor, al profesor jefe. Se generen estos espacios de conversación para que nosotros nos sentamos que somos parte del proceso que sucede dentro de la escuela. Y no que solamente existe una autoridad y que porque esa autoridad tiene un rango dentro de esta pirámide jerárquica que existe en la escuela, nosotros tengamos que obedecerla, sino que todas las normas tienen que tener, las normas y los protocolos tienen que tener un sentido. Tenemos que nosotros comprender por qué nosotros no podemos agarrarnos a combo afuera del colegio. ¿Por qué nosotros no podemos ingresar con un arma blanca al colegio? ¿Por qué yo no puedo lanzar la comida a la hora de almuerzo? Porque lo que estamos viendo hoy en día, que hay una permisividad demasiado alta de parte de la familia y también de parte de las escuelas. Obviamente que antes uno decía, ay, sí, me pegaron un reglazo en la mano porque hablé mucho en clase. Y uno decía, para uno era súper normal, pero eso es una conducta abusiva de poder desde el docente hacia el alumno. Esas conductas tienen que ser desarraigadas de la escuela, pero eso no significa que yo voy a hablar toda la clase porque yo me quiero expresar y no dejo que un profesor haga su clase y que mis mismos compañeros puedan tener un nuevo conocimiento y un aprendizaje porque yo estoy constantemente interrumpiendo la clase. Entonces, ¿cómo desde el protocolo y la norma yo intervengo esa acción? Sin hacer lo que se hacía antiguamente, que era pegarle un reglazo, mandarlo al patio, mandarlo a inspectoría todo el día o dejándolo mirando de la pared, que era algo que se hacía. Entonces los cambios no significan que no hayan reglas, no significan que no hayan normas, pero significa que estamos eh, educando alumnos y reeducando familias por un bienestar social. Entonces, cuando hablamos de normas de comportamiento, normas de cómo vamos a funcionar en esta sociedad que es la escuela, tenemos que tener claro que las normas tienen por meta regular el actuar de las personas para así lograr una sana convivencia. Como dice claramente, Disculpe, ¿puedo hacer una acotación? dígame. Por ejemplo, lo que usted explica del puntero, que el niño le dejaban mirando a la pared, es verdad que las normas y las reglas hoy en día han cambiado, pero si usted le llama la atención a un niño de buena manera, pero el niño molestándose, el apoderado, ya sean chileno o extranjero,
porque yo le voy a decir que las haitianas, las venezolanas y las colombianas, ellas son muy groseras y de armas tomar. Usted háblele como le habla al niño, a ellas les importa todo, nada. El En- apoderado con la fuerza se mete al colegio, amenaza al director, amenaza, les pegan a las profesoras y eso yo lo he visto, sí, que no no. tienen ningún respeto. Lo que usted dice, Beatriz, es total y Mm, completamente cierto. sí, sí, Eh, so- el, el- se fue, las personas se fueron hacia otro extremo. sí. Eh, Sí, sí, porque yo me acuerdo que dentro de todo lo que usted nombraba, uno le tenía el respeto a la persona que estaba delante en la sala y no me acuerdo nunca que mi mamá, porque me hayan a mí retado, porque me hayan castigado, nunca vi que mi mamá fuera a la escuela a agarrar a garabato a la directora, a insultar al profesor, yo nunca lo vi en mi mamá, nunca. no, Mi mamá lo porque que me decía todos los días, pórtese bien, bien, hágale caso al respete para que profesor, escuche, sí, no sí, moleste, haga sus sí. tareas. ¿Por qué? Porque la educación que nosotros teníamos antes, y estamos hablando, podemos hablar de la educación pública más o menos de los 80, eh, o antes, que tenía que ver mucho, que viene mucho desde el proceso de la dictadura en el país, en Chile, respetando todas las ideologías políticas, pero sí es parte de la historia de Chile. Había mucha represión y existía también una mirada hacia la autoridad, más que desde el respeto, existía desde el temor. Entonces, el actuar que tenían las personas era más desde el temor, porque sabíamos lo que podía pasar de vuelta. Desde la escuela sabíamos que usted tenía claro que si conversaba mucho, no hacía las tareas, le iban a pegar con el puntero. Sí, O le iban a dejar sin recreo, o se iba a sí. tener que quedar después escribiendo en el pizarrón, me voy a portar bien, me voy a portar bien 100 veces. Y haciendo un poco de aseo en la sala para el Sí, otro día para el también. otro día nosotros teníamos éramos semaneros, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí, nos sentíamos responsables de nuestro espacio, pero también lo que nosotros desde el temor no queríamos la sanción. Hoy en día se ha perdido ese temor. Se ha pasado hacia el otro extremo, donde queremos ser sujetos de derecho, nos sentimos sujetos de derecho y está bien, pero no asumimos que también tenemos deberes y obligaciones y responsabilidades. por Entonces, supuesto que sí. eso es lo que está pasando. Hay una distorsión de lo que se debe hacer, ser y cómo actuar. Hay una distorsión de eso. Y eso es lo que se tiene que cambiar desde la escuela, desde la cuna. Entonces, es verdad lo que usted dice. Cuando nosotros, ¿qué queremos nosotros a través de las normas? Regular el actuar. Pero ¿qué pasa cuando yo voy donde el alumno y le digo, hijito, porque uno los trata así a los alumnos? Ya no los llamamos por el apellido, tratamos de aprendernos los nombres de todo, pero uno le dice, hijito, pucha, Sí, usted no está dejando hacer la Rafito, clase, cariño. cariño, mijito, ¿sabe qué? Usted tiene... Y puede haber alguien que reciba súper bien y le diga, disculpe tía, disculpe que nos dicen algunos tía, profe, Sí, sí, miss, según cómo sea el colegio, o nos llamen por nuestro nombre, sí, eh, lo voy a dejar de hacer. Pero también nos encontramos con el otro que se para o la otra niña que se para y te dice, ¿y por qué? sí, de ¿Qué tanto verdad. si estoy aburrida? Si la clase es Sí, súper penca, no me gusta. es verdad. Entonces nos Profe, encontramos con una pues, violencia constante dentro de la escuela. Dígame. mm, puede ser también porque se le han dado muchos con esto de los derechos del niño, como que se toman atribuciones también como, si no me gusta, ya listo, no estoy en la clase. O si uno les para el carro, como se dice ¿Sí? vulgarmente, y se tiran como a choros, Sí, lo que porque dice usted, lamentablemente no se les puede decir nada. ¿por qué? Porque se ha distorsionado la normativa. Es verdad,
desde el ministerio hay un acompañamiento, desde la superintendencia hay una fiscalización mayor, pero no se está trabajando en lo preventivo, no se está haciendo eh, un constante trabajo de inculcarles a las familias que la escuela no es para ir a depositar el paquetito que tengo en la casa, no es para ir a dejar a mi hijo y hágase cargo. Y después, si no me gusta como usted lo hago, yo tengo el derecho a venir a confrontarlo de la manera que yo quiera, porque es mi derecho a la educación y usted no me la puede quitar. No, pues, hay deberes, responsabilidades y obligaciones, no solo derechos. Y las personas, lo que está pasando en muchos grupos humanos, porque hay lugares que funcionan y funcionan muy bien, pero en muchos grupos humanos de comunidad educativa, donde se ha distorsionado y solo nos estamos que las familias, los alumnos y también muchos grupos de docentes se están quedando en lo que yo quiero que sea, en lo que yo quiero que, que usted haga, que usted aprenda, cómo usted funcione. Pero cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de una común unidad. Es decir, somos todos y todos nos encaminamos bajo la misma, bajo el mismo fin. Y por eso estas normas no son solamente hacia los alumnos, sino que tiene que ver con un funcionamiento generalizado de la comunidad educativa. Tenemos formas de comportamiento entre los alumnos, entre el alumno y el docente y otro docente, entre el padre y el docente, entre el director y el docente. Tenemos una cantidad de interacciones humanas que se dan dentro de la comunidad. Por eso es importante tener claras las normas de comportamiento y tener claro que los protocolos los protocolos que forman parte del reglamento interno deben ser revisados y modificados también. No podemos tener un protocolo de hace 4, 5, 8 años atrás de formas de actuar, porque los comportamientos que tenemos hoy día, el actuar que existe hoy día en la escuela, no es la misma de antes de pandemia, por ejemplo. No es la misma que tuvimos nosotros. Yo salí del colegio hace 30 años, más o menos, salí del colegio. No es la misma. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros conformemos o evaluemos o hagamos un plan de mejora de nuestro reglamento interno y de cómo nosotros vamos a manejar las conductas disruptivas, las conductas violentas, cómo nosotros vamos a intervenir situaciones complejas dentro de la escuela, dejando aparte lo pedagógico, porque lo pedagógico es súper claro. Claro, entre comillas, porque muchas veces pasa que el reglamento dice que si usted tiene dos promedios rojos y un promedio bajo 5 repite, pero después nos estamos dando cuenta que los niños igual pasan de curso. Entonces también es un poco moldeable ciertos protocolos, pero si nos vamos a lo más complejo que existe hoy dentro de la escuela, que tiene que ver con las relaciones humanas, tenemos que entender que todos debemos participar y tenemos que ser parte de cómo se confecciona, cómo se arma, cómo se escritura este reglamento interno. Porque podemos tener lo básico, pero en muchos lados lo básico no funciona. Y tenemos las conductas que decía Beatriz hace poco, que decía su otra compañera que no alcancé a ver, que me habló de las últimas, eh, que nos encontramos con realidades muy agresivas y no solo entre los niños, entre los adultos también. Adultos hablo de docentes, hablo de direcciones, hablo de familia con el colegio. Entonces, cuando nosotros nos hacemos parte de esta comunidad, primero asumimos su norma y su regla, pero también yo debo tener los espacios para ser escuchado y cortar con las conductas violentas. Por eso, otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de normas de comportamiento, tenemos que pensar en las personas que van a acatar y van a respetar esta norma según su cultura, su contexto, su historia.
Como decía su compañera anteriormente, hoy en día, con el tema de la inclusión, el tema de los migrantes, nos encontramos con culturas muy diferentes, donde la forma de afrontar los conflictos es distinta. Nos vamos a encontrar con padres que piden cita, que siguen el conducto regular, que toman las medidas acordadas en una entrevista, como otros que llegan pateando muebles, que llegan amenazando a los docentes, que llegan a la dirección con carabineros o que lo publican en las redes y hacen funa. Esa es la realidad que tenemos hoy en la escuela. Y no solamente en sistemas vulnerables, en sistemas acomodados también tenemos dificultades. También tenemos bullying, también tenemos abuso, también tenemos una autoridad que abusa de su rol. Entonces, cuando hablamos de las normas de comportamiento, normas de comportamiento, tenemos que entender que queremos regular el actuar de las personas, pero comprendiendo y conociendo quiénes son estas personas. ¿Cómo miran la norma? ¿Cómo la siguen? ¿Cómo se comportan socialmente? Entonces, ahí pasamos al otro punto que hablamos de la disciplina escolar. Porque antes la disciplina para nosotros era sentarnos, estar calladitos, tener nuestras cosas ordenadas, escribir, no interrumpir ni preguntar. Para eso, para nosotros, eso era disciplina escolar. Pero hoy en día la disciplina escolar tiene que ver con cómo nosotros ajustamos nuestra conducta a las exigencias del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? La disciplina escolar tiene que ver que frente a una realidad X, yo tengo que tener una forma de conducta. No voy a comportarme de la misma manera con todos los docentes. Obviamente teniendo desde la base el respeto, la escucha atenta, el buen vocabulario, pero obviamente voy a ir ajustando según con quién me relaciono, yo voy a ir ajustando mi conducta, tanto a la exigencia del trabajo como a a la convivencia propia de la vida escolar. Y lo que nosotros buscamos a través de los cambios que han existido en la normativa que tenemos hoy en día, en la normativa escolar, es que se deje de ser un sistema sancionatorio y que solamente se busque a través del castigo modificar una conducta. Porque está comprobado que el castigo y la sanción no disminuye la conducta disruptiva o la conducta agresiva, no la cambia. La conversación, el cambio, el ser, ¿cómo se llama esto? Preventivo, el tener conversaciones, el hacerlos partícipes de los procesos, hacen que los alumnos, que son los que mayormente generan dificultades dentro de la escuela, eh, cambien y ajusten su conducta a la realidad donde están. Y así no alteren el desarrollo normal, porque al final, ¿qué está pasando? Estamos apagando incendios todo el día, porque en primero básico hay un niñito que está pateando una silla y vamos para allá, y de ahí corriendo, sí, porque uno de quinto no quiere entrar a clase, y tengo uno de séptimo que está llorando en el baño, y después corro porque estoy en este, conteniendo a este, y lo que pasa es que llega un apoderado con quejas porque a su hijo no le tomaron la prueba y ella mandó un correo y no se lo vieron. Porque la escuela tiene una dinámica muy rápida. Entonces, por eso cuando hablamos de equipo de trabajo. Una sola persona no es capaz de dar respuesta a todas las situaciones que se dan en la escuela que requieren ser abordadas de manera rápida o inmediata. Por eso el inspector se hace cargo de algo, el docente se hace cargo de lo que sucede en su clase. Si tengo una dupla psicosocial, uno de ellos tiene que hacerse cargo de esta parte. Porque una persona no puede llevar a cuesta toda la dinámica que se genera dentro de la escuela. Por eso es importante que existan normas de comportamiento. Por eso es importante que las normas de disciplina sean claras.
Por eso es importante que constantemente estemos trabajando el tema valórico, el tema de la corresponsabilidad, estemos hablando que tenemos que tener respeto por los docentes y respeto por nuestros pares. Es algo que se da en el discurso cotidiano. Y por eso tenemos que nosotros, desde que vemos a un niño, es saludarlo, preguntarle cómo está, entrar a a la sala y observar lo que sucede, estar atento a aquellos niños que tienden a ser más disruptivos o tienden a tener desregulaciones más comunes porque ustedes mismos lo han visto en sus otros ramos, que me conversaba una de sus compañeras que mucho de lo que hablábamos se le hacía como común. Eh, que hoy en día tenemos niños que están en este sistema de inclusión. Entonces tenemos muchos niños que tienen desregulaciones emocionales. Los niños con trastorno espectro autista, los niños con déficit atencional con hiperactividad, que se desregulan. Y hay protocolos para poder abordarlo, saber qué cosas le gatillan la desregulación. Entonces, ¿cómo trabajamos con el docente? ¿Cómo trabajamos con los compañeros? ¿Cómo trabajamos desde la dupla psicosocial para que nosotros vayamos teniendo una mirada preventiva y no llegar al conflicto como tal? El conflicto no es malo, no hay que verlo como algo malo, la discusión, la diferencia no es algo malo, porque nos hace a nosotros repensar la cultura educativa, nos hace a nosotros repensar lo que sucede dentro de la escuela. Pero cómo nosotros trabajamos constante y cotidianamente para tener un mayor control de lo que sucede. Por eso es importante que la disciplina sea un hábito interno de cada persona. Que cada persona sepa que tiene que cumplir con sus obligaciones, porque al cumplir con sus obligaciones contribuye con el bien común. Y yo al contribuir con el bien común, genero un mejor clima dentro de la escuela. Y este mejor clima dentro de la escuela me da un mejor comportamiento. ¿Y qué pasa con ese mejor comportamiento? Mejora los aprendizajes. Y no es algo que suceda en un rato, es algo que se debería mantener en toda la rutina diaria de la escuela, y dentro y fuera de la escuela. Y con respecto a los padres que llegan y llegan golpeando puertas eh, y llegan, ¿cómo se llama esto? Gritando, amenazando, también hay que trabajar con ellos, también hay que trabajar con la familia. Es necesario. Y si nosotros sentimos que somos parte de esto, no va a haber como como dice el último punto, no va a haber una obligación forzada o una obligación establecida, sino que va a haber un sentido de que yo soy parte de esto. Y todo esto va a depender de los reglamentos internos y el manual de convivencia escolar de cada comunidad. Y este reglamento interno y el manual de convivencia eh, están asociados a un marco legal ya establecido. Hay cosas que podemos y cosas que no podemos hacer dentro de la escuela. No podemos golpear a un alumno, no podemos amarrarle a una silla, no podemos tratarlo con un lenguaje inadecuado. Tienen que haber formas de contener a un alumno cuando se desregula. Y todo eso tiene que estar escriturado en un reglamento interno o en un reglamento interno de convivencia escolar. Ese es el soporte legal que tienen, y también es un medio de protección que tienen todos aquellos que son parte de la escuela. Alumnos, docentes, paradocentes, personal administrativo, personal auxiliar, familias, comunidad. No es porque sí nomás, no es porque en realidad queremos que tengamos una escuela más tranquila, sino porque nosotros esperamos que este pequeño mundo, la escuela es una pequeña comunidad social que después se abre al mundo. Y cuando tenemos ciertos comportamientos en la escuela y esos comportamientos que son inadecuados no se trabajan, no son intervenidos, fuera de la escuela se van a ir repitiendo en mayor grado. Porque a medida que crecemos tenemos más poder y tenemos mayor conciencia.
¿Vamos bien hasta ahora? Sí, bien. ¿Sí? Sí, bien. Bien, Ya, vamos a hacer una pequeña pausita por si alguien quiere ir al baño y yo me voy a servir una tacita de té caliente. Y seguimos. En unos 10 minutitos. ¿Les parece? Ok. Ya, gracias. ok. Ok.
grabación. Entonces seguimos con nuestra... Ya. Entonces vamos a ir a la siguiente imagen que nos dice... Dos segundos que subí mucho. Como hablamos, existen diferentes normas de convivencia que vienen desde lo más básico en el tema de los reglamentos internos. Eh, los reglamentos internos tienen varias, podríamos decir, varias aristas, desde evaluación, comportamiento, vestimenta, vinculación con la familia, em, formas de promocionar de un nivel a otro. Tiene varias ramitas. ¿Y cuál es la idea de estas ramitas? Que todos comprendamos que para lograr algo tenemos que hacer ciertas cosas. Para tener, hay una acción y una reacción. Si yo estudio, voy a tener ciertas notas en la evaluación y esas notas me van a permitir pasar de curso. Que el colegio tiene un uniforme y me indica que yo tengo que usar ese uniforme. Entonces, si yo ocupo el uniforme, voy a poder participar de las actividades del colegio. Si yo no ocupo el uniforme, va a tener una serie de sanciones de parte del colegio por no usar el uniforme. Y así con las diferentes ramitas que tiene este árbol grande, que es el reglamento interno que tiene un colegio. Entonces, vamos a entender el reglamento interno de esta manera. El reglamento interno está formado por una serie de normas que establecen diferentes pautas de comportamientos y normas de convivencia en todos los que conforman la comunidad. Inspectores, docentes, director, secretaria, estudiantes, padres, madres, apoderados, auxiliares, inspectores, asistentes de aula, apoderados, apoderados suplentes, etcétera. Todos ellos van a tener normas tanto para convivir como para comportarse dentro de la comunidad educativa, dentro de la escuela. ¿Qué nos permite un reglamento interno? Nos permite mantener la disciplina en el establecimiento. Por ejemplo, lo que yo les decía anteriormente, la vestimenta de los estudiantes. Hay un uniforme y el uniforme tiene ciertas indicaciones. Pantalón azul, polera blanca con cuello tanto, con la insignia del colegio, polerón azul. Ejemplo. Si no tiene el polerón institucional azul, puede usar otro, pero que sea del mismo color, por ejemplo. Y ahí hacemos una flexibilización. Los horarios que se deben respetar. El horario de entradas es a las 8 de la mañana. Cuando usted entre atrasado, va a tener que buscar un pase y ese pase va a salir de Inspectoría General y lo va a poder mostrar en su clase. Pero si llega a las 8:30, va a tener que esperar hasta cambio de hora. Eso también está dentro de los reglamentos. Los modelos de interacción entre las personas, es decir, yo voy a saludar, voy a responder, voy a escuchar, voy a dejar hacer la clase como corresponde, voy a tomar apunte, no voy a interrumpir al profesor, no voy a pelear con un compañero dentro del área, dentro de la sala. Y obviamente también estas formas de comportamiento, si no tienen la respuesta que se espera, van a haber ciertas acciones que nosotros podemos llamar sanciones o procedimientos ante cierta falta. Es decir, si yo no voy con un uniforme y no tengo ninguna justificación, tendrá eso una sanción. Si no, yo no llego siempre a la hora, por ejemplo, con 3 atrasos, significa que va a tener que quedarse fuera de su jornada o va a ser suspendido un día. Pero ahora las suspensiones se manejan de cierta manera porque lo que nosotros queremos, lo que se espera desde la comunidad educativa es que los alumnos vayan a clases, estén en un lugar seguro, tengan sus clases donde ellos van adquiriendo los conocimientos que requieren.
Entonces, al final la sanción no va en bienestar de en la adquisición de un aprendizaje, sino que estoy con esta sanción, le estoy quitando su derecho a ser educado. Entonces las sanciones tienen que ser muy bien pensadas. Obviamente que cuando ya son extremas no queda otra. Entonces, por ejemplo, deberá cuidar su presentación personal, su buen trato y respeto con los demás integrantes de la comunidad escolar. Debe evitar tener con los alumnos una relación afectiva de carácter amoroso o sobreprotección. Si se dan cuenta ahí, por ejemplo, una tiene que ver con la presentación personal y el respeto por los integrantes. Eso se puede dar para los profesores, para los alumnos, para la parte administrativa, donde yo tengo que estar, tengo que tener cierta forma de vestir, cierta forma de hablar. Y también, por ejemplo, el ejemplo que está abajo tiene que ver con la relación que tienen los docentes o los adultos con los alumnos. Las relaciones tienen que ser de cierta manera. Antiguamente uno a los alumnos, no sé, los abrazaba, los saludaba de beso en la mejilla, a veces usaba cierto, no los llamaba por su nombre, el que sucedía dentro de la escuela los llamaba por el apellido. Eso ya no se da y no se debe dar. Las relaciones tienen cierta distancia, porque uno tiene que respetar primero el espacio personal de los alumnos y los adultos, y también de una medida de protección por el tema, todo el tema del acoso, todo el tema del abuso y el maltrato. Entonces es un resguardo, la normativa también tiene un resguardo hacia los adultos que están dentro de la escuela. No solamente una protección hacia el alumnado y hacia sus familias, sino que también para aquellos que son parte de los procesos educativos, como los docentes, los paradocentes, los inspectores, los asistentes de aula, las personas de la administración, la dirección. Y lo que yo les decía anteriormente, tenemos un reglamento interno, pero dentro del reglamento interno también tenemos el RICE, que es el reglamento interno de la convivencia escolar. Y ahí está el manual de convivencia escolar. Todos los establecimientos, todos, sin ninguna obviedad, todos los establecimientos educativos deben contar con un manual de convivencia escolar. Este manual, ¿qué contiene? Los derechos y deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Fija las normas mínimas. Lo que yo le he dicho siempre, hay un piso, hay algo base que tiene que existir. De ahí nosotros podemos mejorarlo o modificarlo hacia arriba según nuestra realidad, pero hay una base que todos los establecimientos educativos, tanto preescolares, básicos y de enseñanza media, deben tener, y técnicos profesionales. Y estas normas mínimas son para lograr una sana convivencia y establece las acciones y procedimientos para el manejo de las situaciones que genere vulneración de derechos, ya sean leves, moderados o graves. Todo manual obviamente va a tener una conducta que se quiere lograr, que se quiere mantener. Si es que esa conducta o lo que nosotros queremos, ese derecho y ese deber que tiene cada uno de la componente de la comunidad educativa, no se dan, se vulnera este derecho, las sanciones o las medidas que se van a tomar van en escalafón, leve, moderado, grave. ¿Cómo las organiza la escuela? Tiene que ver con el manual en sí. Lo que yo les decía recién, volvemos al uniforme. Ya, el alumno va con el pantalón del colegio, con la polera, pero un polerón que no corresponde. ¿Está contra el manual con el reglamento interno? Sí, va contra, pero es una falta leve. Hablé con el alumno, tomamos un acuerdo, me explicó que el polerón tiene solo un polerón y lo tiene lavado y no se le secó, pero ya, al día siguiente llega con su polerón. Eso es una falta leve. Ya, pasó, yo le dije, ya, no te preocupes, pues te voy a dar esta semana para que compres el polerón porque no lo tienes. O para que se consigan uno. O por lo menos vengan uno con un color, con el mismo color del colegio. Y el alumno no lo cumple. Vamos a pasar
a la parte moderada. Pero si pasa una semana, 2 semanas y más encima el alumno dice, nada, no estoy ni ahí con un uniforme, ya yo vengo con lo que quiero. Más encima después no viene ni siquiera con el pantalón del colegio, ya eso va a ser una falta grave. Y cada una de estas etapas va a tener un compromiso, una medida correctiva y obviamente si no logramos finalmente y llegamos a que la falta desde leve pasó a grave o automáticamente fue grave, obviamente la sanción es mayor. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, consulta? ¿Me escuchan? ¿Está todavía ahí? La escucho. ¿Todavía están ahí? Como no las veo. Sí, sí, acá Sí, estamos estamos acá. escuchando. Acá Qué bueno. estamos escuchando. Gracias, gracias. Miren, aquí hay un ejemplo, hay una situación. Dice así. Una niña de 9 años informa al profesor jefe que, al salir del baño, inspectora la habría retado diciéndole de manera enojada, estas no son horas para que vengas a orinar, pese a que la niña tenía autorización del profesor para ir al baño en horario de clases. Y de ahí vamos al procedimiento. Según el reglamento interno, el manual de convivencia, Profe, disculpe, ¿puede tome. agrandar un poquito la letra, por favor, Sí, por supuesto. del Vamos a agrandar PPT? la pantalla. ¿Ahí se ve mejor? Ay, muchas gracias. Ya. En resumidas, tenemos una alumna que fue con permiso del profesor al baño en horario de clases, pero una inspectora que no tenía conocimiento de eso, en vez de preguntarle, inmediatamente la retó. Ahí tenemos un procedimiento que no debería darse. Porque si yo me encuentro un alumno en el patio, no tengo que asumir inmediatamente que se escapó de la sala, que salió sin permiso, que se escondió y no entró a clase, que después que sonó el timbre. Los adultos somos muy buenos para asumir cosas y casi siempre que asumimos que es algo negativo. ¿Cuál es el procedimiento aquí? Cuando la alumna habla con el profesor y le cuenta lo que le sucedió, el profesor solicita hablar con la inspectora para informarle lo que sucedió con la alumna, lo que la alumna le dijo, y solicitarle que se disculpe con la alumna. Porque la alumna tenía permiso para ir, no se escapó de clase y se sintió agredida o agraviada por parte del adulto. Y los adultos lo que tenemos que generar es confianza. Entonces, eh, dentro de los manuales de convivencia, tienen que estar estipulados este tipo de relaciones y no siempre asumir lo negativo de parte del alumno. Y eso es lo que pasa mucho en los colegios también. Es verdad, hay situaciones violentas, es verdad que es complejo vivir en ciertas comunidades educativas, pero también los adultos asumimos que al final todos se portan mal y todos se escapan de clase. Entonces, el conducto regular es que si sucede algo, tenemos que dar una medida reparatoria. Si yo me equivoqué, tengo que asumir. Si yo creo que no lo estoy haciendo bien o no tomo el camino adecuado, tengo que hablar con otro docente o con otra parte de la convivencia escolar o con mi otro par de aula. Entonces, los encargados de convivencia escolar son los llamados a mediar en estas situaciones y también a informarle al apoderado que ya se hizo ya se tomó una medida reparatoria, ya se habló con la alumna, ya se habló con la inspectora sobre la situación. Y todo esto tiene que quedar respaldado en un acta. Siempre deben dejar, aunque sean, de repente tenemos conversaciones de pasillo, porque la convivencia es algo que se da en todos lados. Las cosas importantes que requieren una medida reparatoria, que necesitan compromisos para modificar conductas, para tener una mejora continua, deben ser escrituradas.
deben ser firmadas. El registro es lo más importante. Si ustedes en el rol de inspector de patio, de inspector, de asistente en el aula o de su actuar dentro del grupo de convivencia escolar, no registran algo, no tienen una forma de probar que el colegio sí hizo algo ante una situación. Porque, por ejemplo, nos vamos a poner en el caso de que la niña le sucede esto, se siente agraviada, le habla el profesor y el profesor lo deja ahí y no hace nada. La niña sale del colegio y habla con su familia. Y su familia dice, pero ¿cómo te dijo eso? No corresponde, ¿cómo te habla de esta manera? Y se va a la superintendencia. Y la superintendencia, ¿qué va a tomar la denuncia y va a ir al colegio? Y al colegio le va a decir, ¿sabe qué? Tengo una denuncia. Mamá X de niña X nos da el siguiente relato y queremos saber qué hizo con el colegio respecto a esto. Si ustedes no tienen la medida, es una sanción económica hacia la escuela. Y es una sanción hacia el profesor y una sanción hacia la inspectora, que obviamente tiene que estar en respuesta a lo que está en el reglamento interno. Por eso es muy importante seguir el paso a paso, seguir los protocolos como corresponde. Y a veces nos vamos a encontrar con situaciones que uno dice que le da susto a veces, que le da miedo tomar, tomar ciertas medidas. Pero todos somos responsables de lo que sucede dentro de la escuela y somos llamados a generar el cambio, a ser agentes de cambio. Entonces es muy importante, ustedes que están dentro de la escuela o ustedes que tienen la intención de ser parte de una comunidad educativa con un rol que es muy importante, como un inspector, como un docente, un asistente de aula, porque estamos en constante relación con niños y niñas que están en proceso de formación, tener claro cuáles son los reglamentos internos, cuáles son las medidas que se toman, cuáles son los conductos regulares, quién cita a quién habla con quién, en qué situaciones, en qué momento. No hacer vista gorda, porque eso es lo que genera mayor dificultad dentro de las comunidades porque se pierde la confianza. Y como hablamos, existen una serie de normas de comportamiento que son necesarias que estén escrituradas también. Porque muchas veces, lo que yo les decía anteriormente, los reglamentos internos no son actualizados, o no se basan en lo mínimo que debe tener, según ministerio. Entonces, van constantemente sobre la marcha dando respuestas y se cometen muchos errores. Y es también importante que en un reglamento interno y en el tema de la convivencia, señalar todo aquello que no se va a tolerar bajo ninguna circunstancia. Porque de repente uno dice, ya, la inspectora asumió que se había escapado de la sala y se fue al baño. Ya, le pidió disculpas, podemos considerarla como algo leve, pero hay cosas que jamás, jamás ustedes deben dejar pasar, que son las faltas de respeto, las agresiones físicas o verbales discriminatorias, el bullying, el ciberbullying, el acoso sexual, el acoso escolar, el acoso laboral, la violación y el hostigamiento. Yo no sé si algunas ya empezaron con las que ya trabajan o las que aún no, ya comenzaron a ver la ley Karim. ¿Alguien ya la ha visto? No, yo en lo personal no la conozco. ¿Alguien más la ha escuchado? ¿Alguien, aunque sea haberla escuchado? No, todavía no, todavía no. Ya. La ley Karim nace por la necesidad que sucede dentro de las empresas que tiene que ver con el hostigamiento dentro del trabajo. No sé si ustedes han visto las noticias que una profesora
se suicidó en el norte y uno en Antofagasta y un profesor se suicidó en el sur por el Sí, hostigamiento. El del sur por la investigación se suicidó por hostigamiento de parte de su directora. Y del norte fue un tema con alumnos, violencia de parte de un alumno y de una familia. Entonces, hoy en día, de parte de sus mutualidades y aquellas que ya están inmersas en el medio educativo, hablen con sus jefaturas para que las capaciten en Ley Karim, porque hay un protocolo, pero los colegios, según su realidad, los colegios, las comunidades educativas, según su realidad, tienen que ir modificando algunas cosas de este protocolo, pero ya es ley, ya es un decreto de ley. Yo no le podía decir exactamente punto a punto porque yo recién la estoy mirando, pero si pueden, búsquela, se llama Ley Karim, con K de kilo. Y hablen con sus sostenedores, sus empleadores, con su comunidad educativa para que se haga alguna capacitación en el área, para que ustedes mismos se vayan empapando de esta nueva normativa, porque la normativa educativa y de protección tanto hacia los niños, hacia los docentes, hacia todos los que conforman la comunidad es algo que va a ir variando en el tiempo. Entonces las invito a que la lean y en algún momento la podemos conversar. Yo también la voy a leer más a fondo. Y las mutualidades están subiendo hartas cosas en en sus páginas que tienen que ver con la ley Karim, que está muy relacionada hacia el tema del hostigamiento laboral y acoso laboral. Hablamos de lo que era el reglamento interno. Hablamos sobre el el de convivencia escolar. Y también tenemos la Política Nacional de Convivencia Escolar. Esta política nace por la necesidad de intervenir las realidades dentro de las escuelas. Y esta política define el concepto de convivencias y los modos de convivir que se deben promover y alcanzar en los establecimientos educacionales. Describe la gestión que se debe diseñar e implementar a nivel de los contextos institucionales y pedagógicos para lograr los aprendizajes requeridos para alcanzar estos modos de convivir. Es decir, existe un plan de convivencia, existe un reglamento interno, pero esto debe ser cada cierto tiempo evaluado para ir siempre en la mejora continua. Ver qué funcionó, qué no funcionó, qué canal no se hizo como debió haber, qué camino no se siguió como se debió haber seguido, en qué parte se cometió el error, y ahí constantemente ir hacia la mejora. Porque lo que nosotros queremos alcanzar son modos sanos de convivir, modos sanos de estar con otros. Y no que esté alguien todo el rato, que siéntate, que quédate en silencio, que no te tires la bandeja, deja de gritarle a tu compañero, no lo molestes, llámalo por su nombre, déjame hacer la clase, porque así todos van creciendo con claridad de lo que se debe y no se debe hacer. También están los PI, que son los proyectos educativos institucionales. Esos son el sello propio de cada escuela. Cada escuela tiene su proyecto educativo. Hay cosas que son comunes. Em, los organigramas pueden ser más o menos similares, algunos principios que se quieren encontrar, pero cada escuela debe tener su proyecto porque es su propia misión, su propia visión y su sello específico. Porque no una comunidad A no es igual a la comunidad B, porque las personas que la conforman son distintas. Entonces, el PI es un documento fundamental que tiene que tener un establecimiento educativo. Y este es elaborado por la comunidad y declara la mirada compartida sobre su ideario, aspiraciones formativas, los principios orientadores, los valores que se intencionan en lo que hacen cotidianamente.
Y también tiene que ver en la relación a la convivencia escolar. Y un proyecto educativo institucional debiese incluir, como mínimo, la forma de entender la convivencia escolar en un establecimiento. Esta conceptualización puede basarse en lo declarado en el Plan Nacional de Convivencia Escolar. Eso significa PNCE. Las características de la convivencia que se quieren promover y alcanzar en el establecimiento, a partir de los modos de convivir que se propone en el Plan Nacional de Convivencia Escolar, en la política, perdón, no en el plan, y en los otros elementos propios de la identidad y cultura de establecimiento. Por eso no es copiar y pegar. Muchos lugares que van naciendo, escuelas, jardines, a veces toman el proyecto educativo de otra institución. ¿Me escuchan todavía que mi internet está un poquito inestable? Sí, 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 Ah, ya. escuchamos. Se pega. ¿Se pegó? sí. Sí, es que recién me salió el mensaje, pero ahí vamos, espero que no se pegue todavía. Lo que yo le decía que el proyecto educativo no es cortar pegar, no es que yo tome el de otro colegio y me lo llevo a mi comunidad, porque mi comunidad es única. Está inserto en otro barrio, está conformada por otras personas, su ideario es distinto, sus principios pueden ser diferentes y obviamente que su misión y visión es propia, es particular y también debe ser conocido por todos. Porque cuando yo entro a una escuela, como familia, entro buscando algo que me identifique yo con lo que ellos postulan. Y el ideal que aquellas personas que también trabajen tengan un perfil, una forma de comportamiento, una formación académica, una formación técnica que dé respuesta a lo que quiere dar esta escuela, este liceo, esta escuela, este colegio, este jardín. Entonces no es algo que es igual en todos lados. Puede ser que lo básico, por ejemplo, un profesor de matemática, obviamente va a saber lo mismo que otro profesor de matemática, pero su forma de enseñar, su didáctica, su forma de hacer las cosas, va a ir en respuesta a los alumnos que tiene. Por eso no es replicar una y otra vez lo mismo. El contenido puede ser el mismo, pero la forma en que yo lo entrego tiene que modificarse según el grupo humano con el cual yo interactúo cotidianamente. Y lo otro que viene, cuando yo les decía que constantemente hay que estar evaluando, es porque nosotros tenemos que direccionarnos hacia siempre hacia la mejora. Y ahí existe el plan de mejoramiento educativo, el PME. Los planes de mejoramiento educativo se hacen a 4 años. Yo evalúo, se evalúa según los estándares de desempeño. Entonces, ¿qué hago yo? Una planificación estratégica. La parte, por ejemplo, el UTP, con dirección, con coordinación de las áreas del colegio, evalúan el PME que han hecho hace 2 años atrás, a través de los estándares indicativos de desempeño. Y dicen, en esto nosotros estamos fallando en la asistencia, por ejemplo. Tenemos muy baja asistencia. ¿Y eso qué hace? Que los alumnos tengan muy bajas calificaciones, porque no están adquiriendo todos los conocimientos y habilidades y destrezas que deben tener. Entonces, ¿qué hago yo? Evalúo, digo, en esto tengo que mejorar y en mi plan de mejora digo, vamos a intervenir de esta manera. Eso mismo pasa en la convivencia escolar, eso mismo pasa en los resultados académicos, eso mismo pasa en la participación de la familia, eso mismo pasa en el desarrollo profesional de los docentes, técnicos y personal administrativo que participa dentro de la escuela. Entonces, ¿qué es mi PME? Es una herramienta de planificación estratégica en la que el establecimiento diseña los procesos de mejoramiento institucional y pedagógica en distintas dimensiones. Y una de ellas, lo dice aquí, es la convivencia escolar. Nosotros en la convivencia tenemos que tener la mirada tan abierta, los sentidos tan sensibles a lo que sucede, que nos va a permitir diseñar metas, objetivos y acciones. Una tarea fundamental es lograr que nuestro plan de mejoramiento esté articulado, que sea coherente
con las declaraciones, con lo que dice nuestro proyecto educativo institucional. Eso es lo que nosotros esperamos. No que estén disgregados, que sean islas. Que el PME esté por un lado, que el manual de convivencia escolar esté por el otro, que el plan de mejora esté por acá, que la política de convivencia escolar esté por fuera, que estemos los planes pedagógicos por otro lado. Todo debe estar conectado, todo tiene que ir en respuesta a este proyecto, a esta meta que queremos alcanzar, a esta visión que queremos transportar nuestra escuela y nuestros alumnos a ese logro, a esa meta que quiere lograr nuestra escuela. Entonces tenemos que trabajar mancomunadamente y no ser islas. Entonces, para la elaboración articulada de un plan de mejora, en la dimensión de convivencia escolar se sugiere utilizar como referencia las declaraciones sobre convivencia escolar realizadas en el proyecto educativo institucional, los estándares indicativos de desempeño en la dimensión de formación y convivencia. El diseño e implementación del PME considera un ciclo de mejoramiento de 4 años. Se divide en una fase estratégico al inicio del ciclo y la fase anual. Como yo les decía, los planes de mejoramiento se hacen, es como una escalerita. Ya, yo pongo una escalerita con 4 peldaños y digo, el primer año voy a hacer esto porque es estratégico, el segundo año voy a hacer esto, el tercer año voy a hacer esto y el cuarto año voy a hacer esta otra cosa. Pero me doy cuenta a medida que voy evaluando que lo que yo tenía planificado para el segundo año no es tan necesario. Lo puedo hacer el tercero y lo que tenía en el cuarto año es algo urgente y lo tengo que hacer en el segundo. Se puede mover, tiene vida. No es algo que yo tenga que mantener al pie de la letra. Y por eso es importante que haya una comunicación, que haya una retroalimentación en todos aquellos que conformamos. Y por eso se arma un consejo escolar. Por eso varios participan en el manual de convivencia escolar, porque tenemos que tener las diferentes miradas. No solamente una desde la dirección o dentro de solo la mirada de la UTP, porque su mirada va a ser sesgada. Necesitamos que participen la mayor cantidad de representantes de nuestra comunidad educativa para que este plan de mejoramiento realmente dé respuesta a las necesidades propias de la escuela y así tengamos un mejoramiento óptimo. Y como les decía, finalmente tenemos el plan de gestión de la convivencia escolar. Es una ley que está establecida en, desde el 2011, que es la ley 20.536 sobre la violencia escolar. ¿Cuál es el propósito que tiene? Es la promoción de la buena convivencia, los aprendizajes requeridos para ellos y la prevención de cualquier forma de violencia. Cuando vimos el primer video de las niñas que se golpeaban y decían que pasaba desde kinder, si se hubiese hecho una prevención, si se hubiera hecho una intervención, no hubieran llegado a ese punto. Porque al final validaron la violencia como forma de solucionar los conflictos y los problemas. Y eso no debe pasar, no debemos llegar a ese punto. Al igual que el PME, su diseño e implementación deben considerar un ciclo de mejoramiento de 4 años, dividido en una fase de estrategia y una fase anual. Debe contener objetivos, acciones y responsables. Aquí no es solamente decir, las personas que están a cargo del PME lo van a ver, lo van a revisar y van a decir qué hacer. No, tienen que ver ahí un nombre y un apellido de una persona que se hace responsable de que estas acciones y estos objetivos se lleven a cabo. Y esa persona o ese grupo de personas tiene que estar constantemente observando, evaluando, gestionando para esta mejora continua. Y así tener una comunidad que tenga un buen convivir. Y eso se puede lograr. Es una transformación compleja para las comunidades que están en un estado insuficiente, donde la convivencia escolar es compleja, es difícil, pero no es imposible. Con voluntad, con responsabilidad,
con conciencia del otro, con gestión de las emociones, con prevención, es posible tener una mejora sustancial en la convivencia escolar. A ver. Y antes de terminar, quiero compartir un video con ustedes. ¿Dónde estamos? Por ahora, ¿alguna duda, consulta, algún aporte que quieran hacer? Bienvenido sea. Voy a dejar el video para la próxima sesión porque falta poquito para terminar. Agradezco las intervenciones de hoy día. Espero que esta clase haya tenido algunas cosas que ustedes no hayan visto y que las haga también reflexionar sobre eso, qué hacer, lo importante que es el rol que ustedes cumplen dentro de la escuela, y que nos abra un poco la mirada de esta corresponsabilidad que tenemos. Yo las invito a eso. Y ahora voy a pasar lista. Deme 2 segundos. ¿Comentarios? ¿Alguien que quiera decir algo mientras busco la lista? Eh, Milita, ¿cierto? Milita. Sí. Milita, mira, hemos visto nuevamente lo que tú nos acabas de enseñar. Ya lo habíamos visto en otro módulo. Y con las compañeras hemos conversado también, que lo hemos visto, como tú habías dicho, quizás no de quizás sí puede ser de un enfoque distinto, pero la única diferencia que hemos encontrado es quién nos ha dado esos enfoques. O sea, cada profesor ha tenido una manera muy distinta. A mí me encantó la tuya, en lo Muchas personal. gracias. Sí. Solo que hemos visto desde un principio lo mismo repetitivamente. Es solo, como te digo, a mí me encantó tu forma. Ojalá no hubiese tocado todos los temas contigo, en lo personal lo digo. Pero lo que nos hace ruido y preocupación es que, y se lo dijimos, y voy a ser súper honesta, se lo dijimos a Mario, hemos pagado